¿Qué país es mejor para emigrar, Malta o Portugal? Ambos son los dos países más fáciles para emigrar sin ciudadanía europea, o están entre los poquitos países de Europa que son de los más fáciles o los considerados más fáciles para emigrar cuando no tenés un pasaporte comunitario. En este video les quiero hablar de las diferencias principales. Habiendo conocido los dos países y viviendo específicamente en Portugal, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué país conviene más? ¿En qué país se gana mejor? ¿Qué país es mejor para los nómadas digitales? ¿Qué país es más seguro? ¿Qué país tiene mejor sistema de salud? ¿Qué tipo de sistema de salud tiene cada uno de los países? De todo eso les quiero hablar en este video. Si están pensando en emigrar y están entre Malta, Portugal, no cuentan con ciudadanía europea, quédate en este video que te voy a contar todo lo que necesitas saber para elegir el destino correcto. Por si sos nuevo por acá, me presento, soy Aya Cipriano, creadora de contenido y asesora migratoria. Me dedico al asesoramiento personalizado de todas las personas que quieran emigrar de Latinoamérica a Europa. Soy argentina, emigré hace 9 años y ya llevo más de 5 años viviendo en Europa. Llevo más de 600 familias, profesionales, estudiantes y parejas asesoradas para emigrar y en este canal comparto información sobre cómo emigrar y conseguir trabajo en el extranjero. En la descripción del video van a encontrar todos los enlaces a los cursos que ofrezco, a las asesorías personalizadas y a mi web nonstopviajes.com, donde van a tener acceso a mucha más información sobre cómo emigrar a Europa y sobre los servicios que ofrezco. Si te interesa este tipo de contenido, ahora los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cuando hay nuevo contenido. Y ahora sí, empezamos con este video. Como les contaba, ambos destinos son entre los más fáciles para emigrar sin ciudadanía europea y ambos destinos ofrecen la visa de nómadas digitales. Este video no voy a hablar específicamente de la visa de nómadas digitales, sino que voy a mencionar también, obviamente, este tipo de visado, porque es uno de los visados que más se está solicitando en este momento, que más se está aplicando, pero no va a ser un video específico para nómadas digitales. Así que si tu intención es emigrar y conseguir un trabajo en el destino, quédate en este video porque también te va a servir. Empezando por la visa específicamente de nómadas digitales, ¿cuál es la diferencia principal? Y una diferencia muy importante. La visa de nómada digital de Portugal se aplica desde consulado, se aplica en embajada. Es decir que sí o sí tenés que estar en tu país de origen para el momento de aplicar al visado. Mientras que la visa de nómada digital de Malta se aplica online y eso te da la posibilidad de estar viajando por Europa, de estar viajando por el mundo y poder aplicar a dicho visado. Ahora, otra de las diferencias principales es que la visa de nómada digital de Portugal te la dan por 4 meses, pero una vez que llegas a Portugal ya podés aplicar a la residencia, que te va a conducir a una residencia permanente y finalmente a la famosa ciudadanía portuguesa. Con lo cual la visa de nómada digital te da la posibilidad de tener una ciudadanía portuguesa, es decir, un pasaporte europeo. Mientras que la visa de nómada digital de Malta te la dan únicamente por un límite máximo de 3 años. Eso significa que lamentablemente no vas a poder aplicar a la residencia permanente y a futura ciudadanía de Malta sin haber pasado previo por otro visado o por otra residencia. Es decir, que la misma visa de nómada digital no conduce ni a residencia permanente ni a ciudadanía maltesa. Esa es una diferencia muy importante si vas a aplicar a este tipo de visado. Ahora bien, vamos a hablar del costo de vida. Malta es una isla pequeña que se encuentra en el Mediterráneo, precisamente debajo de Italia. Es una isla donde el costo de vida es bastante económico y los salarios son muy bajos también. Pero es una isla muy pequeña. Mientras que Portugal es un país continental y un país bastante más grande, que se encuentra limitando con España, y Portugal, al ser un país mucho más grande, hace que haya una diferencia muy grande en el costo de vida entre las distintas ciudades. Sin ir más lejos, Lisboa, Porto y Algarve, la región del sur, son de las regiones más costosas para vivir en Portugal. Pero ciudades como Valença, como Évora, Viana do Castelo, incluso Aveiro, Leiria, son ciudades un poco más económicas, Braganza, es decir, que hay una diferencia muy grande entre ciudades caras de Portugal, donde para poder vivir en esas ciudades necesitas entre los 1.500 y los 2.000 euros al mes, y ciudades que son muchísimo más económicas
que con 800 euros, 1000 euros al mes, vivís perfectamente. Lo más caro de Portugal es el tema del alojamiento, donde la diferencia también es muy grande. Ciudades como Valencia, como Braganza, podés conseguir un alojamiento, un T1, un T2, es decir, un dormitorio, dos dormitorios, desde los 250, 300, 350 euros, a ciudades como Portimao, Lagos, Lisboa o Porto, donde un departamento de un dormitorio no baja de los 800 euros, incluso más. Entonces la diferencia es abismal. Mientras que Malta es una isla muy chiquita y prácticamente no hay diferencia entre vivir en una ciudad o la otra. La capital de Malta es La Valeta, pero vivir en St. Julian's o cualquier otra ciudad de Malta es más o menos lo mismo. Si bien puede haber una diferencia, esa diferencia es muy pequeñita y lo cierto es que está todo muy cerquita. Entonces, el costo de vida a nivel nacional, a nivel país, es muy similar. Lo que van a necesitar para poder vivir cómodamente en Malta es al menos 750-850 euros, que es más o menos el salario mínimo de Malta. Es decir, que Malta es un poco más económico que vivir en Portugal, aunque sea una isla muy chiquita. Por otro lado, otro punto muy importante que hay que mencionar con el tema del costo de vida es el tema del alojamiento, porque en Malta, si bien es más económico conseguir alojamiento, es más económico el costo de vida, es un poco más difícil conseguir alojamiento y eso que Portugal está complicado con el alojamiento. Esto se debe a que en Portugal hay demasiada demanda, hay demasiada gente emigrando a este destino, emigrando a Portugal y eso hace que en muchas ciudades sea difícil conseguir alojamiento, no en todo el país, pero sí en las ciudades principales como Lisboa, Porto, Aveiro, ni hablar el Algarve, sobre todo en plena temporada. Y en Malta es un poco más difícil porque la isla es muy chiquita y la mayoría de las personas quieren alojarse, quieren vivir en las ciudades principales como La Valeta o San Julián y además por otro lado hay mucha demanda de estudiantes. Eso hace que ambos destinos sean difíciles de conseguir alojamiento, pero que Malta sea un poquito más difícil porque es mucho más pequeño, mientras que en Portugal tenés otras ciudades que no son tan demandadas o tenés siempre la posibilidad de residir, de vivir en una ciudad más pequeña, en una ciudad aledaña a ciudades principales, como por ejemplo Setúbal, que está muy cerca de Lisboa, pero la diferencia en precio es abismal. Ahora bien, otro tema importante que tenemos que considerar cuando comparamos distintos países es el tema del clima. Portugal, al ser un país continental y un país además mucho más grande que Malta, las diferencias de temperatura son súper variadas entre lo que es el sur de Portugal y el norte de Portugal. El sur es una zona mucho más seca, más árida, más calurosa, bastante más calurosa, y el norte es una zona mucho más húmeda, mucho más verde, mucho más lluviosa y donde las temperaturas son más bajas. En verano, el sur de Portugal es extremadamente caluroso, el norte no lo es tanto y en invierno el norte es bastante frío, de hecho suele tener temperaturas bajo cero, suele haber en la montaña zonas con nieve, muy poquita, pero hay nieve, mientras que en el sur es prácticamente imposible encontrar nieve. Las temperaturas son muy diferentes entre el norte y el sur. Sin embargo, en Malta la temperatura es prácticamente la misma en toda la isla y es mucho más caluroso durante gran parte del año. Malta es bastante más caluroso que Portugal y las temperaturas son muy extremas. En verano es muy caluroso y los inviernos son bastante cálidos, son bastante templados. No existen los inviernos duros en Malta. Ahora bien, un tema muy importante que les preocupa a todos es el tema del trabajo. ¿Dónde se consigue más trabajo? ¿En Malta o en Portugal? Portugal es un país, como les decía, al ser mucho más grande, un país que tiene distintas industrias y distintas fuentes de trabajo, como pueden ser
fábricas, como puede ser también toda la parte de construcción. Las fábricas se encuentran sobre todo en la zona norte del país y después tienen toda la zona del sur, más que nada con industria turística, turismo, hotelería, gastronomía. También hay mucho call center, también hay mucho trabajo administrativo. En Portugal van a tener muchas más opciones de trabajo. Y si bien se dice que Portugal está complicado a la hora de conseguir trabajo, depende dónde. Portugal es un país que tiene trabajo todo el año, dependiendo de la zona y dependiendo de la estación, pero se consigue trabajo todo el año. Tanto trabajo para no cualificado como trabajo para profesionales. Mientras que Malta es una isla que tiene dos o tres, mejor dicho, industrias muy fuertes. Una es la industria de turismo y hotelería, gastronomía, sobre todo en temporada de verano. Por otro lado, tiene una segunda industria, que es la industria del gaming y los casinos, que trabajan todo el año. Y por otro lado, para profesionales, la industria de los programadores, desarrolladores IT y la industria farmacéutica. Es decir, que esas son las dos industrias más importantes para profesionales. El trabajo es un poco más escaso en Malta, pero también porque hay menos industrias y el país es muchísimo más pequeño. Otro tema importante a la hora de emigrar es el tema del transporte. Malta es un destino, como les decía, muy chiquito, donde tienen transporte público como buses, taxis y después mucha gente se mueve o en coche o en pequeñas motitos eléctricas. Mientras que Portugal, por ser un país mucho más grande, tiene más medios de transporte como sea en los buses, el metro en Lisboa, en Porto, el tranvía, además de también el tren. Ahora, en los dos destinos el tema del transporte deja bastante que desear. Fuera de lo que son las ciudades principales, Lisboa y Porto, el transporte público deja bastante que desear. Normalmente se recomienda tener coche propio, coche particular, porque de lo contrario, movilizarse a lo largo del país es bastante complicado. Y además es un país, comparado con Malta, bastante más grande. Siendo un país muy pequeño comparado con Malta, es un país más grande. Malta, por el contrario, tiene pocos medios de transporte públicos, pero el transporte es bastante complicado, es bastante deficiente. La mayoría de las personas o tienen su coche o tienen su motito eléctrica y después se manejan en bus. Pero el bus es muy poco confiable, tiene muchas demoras, muchas cancelaciones, no siguen rutas, no siguen horarios, con lo cual no es un transporte confiable, sobre todo si nos tenemos que manejar en transporte público para ir a trabajar. Con lo cual, en cuanto a transporte, es bastante similar, salvo que vivan en Porto y en Lisboa, las dos ciudades principales, el transporte público es bastante deficiente. Ahora bien, un tema que les interesa a todo el mundo y es el tema del idioma. Muchas personas me han escrito diciendo, Aye, yo quiero emigrar, pero no hablo más que el español, no hablo inglés, no hablo otro idioma, ¿dónde puedo emigrar? Malta es un país muy conocido, como les contaba anteriormente, por las escuelas de inglés. Muchas personas aplican a la visa de estudios, se van a Malta a estudiar inglés y luego finalmente consiguen un trabajo y ya se quedan en Malta. Si no hablan inglés, Malta es complicado, porque el idioma oficial de Malta es el maltés y el inglés. No van a conseguir empleo, no van a conseguir empleo sin hablar el inglés, no van a conseguir empleo únicamente con el español. Pueden llegar a conseguir algo y poco de trabajo no cualificado, por ejemplo, lavacopas, en limpieza de un hotel, pero poco. Y además se les va a complicar en la rutina, en el día a día, porque todo es en inglés o en maltés. En Portugal, por el contrario, si bien todo el mundo habla obviamente portugués, que es el idioma oficial, y también el inglés, muchas personas hablan o entienden el español. Significa que si están pensando en emigrar a Portugal, deben prepararse con el portugués, deben aprender el idioma oficial, eso es algo que yo recomiendo siempre, pero al inicio van a poder conseguir trabajo en español, van a poder hacer los trámites en español, muchísimas personas van a estar dispuestas a ayudarlos, van a entenderles el español, con lo cual no es tan complicado Portugal sin portugués como Malta sin inglés. Así que si solamente hablan español, recomendación, Portugal es más sencillo que Malta. Ahora bien, otro tema es el tema de salud.
¿Cómo funciona la salud en los dos destinos? En Portugal y en Malta tienen los dos sistemas de salud, tanto público como privado. Ahora bien, para poder acceder al sistema de salud público en ambos destinos, tienen que ser residentes. Es decir, que a Malta deben tener una residencia ya unidemaltés y estar tributando en Malta, y en Portugal ya tienen que tener la residencia para poder acceder al número de utente y finalmente tener acceso al sistema de salud público. Es decir, que si emigran como turistas a Portugal y aplican a la manifestación de interés, no van a tener acceso al sistema de salud público de Portugal hasta que no tengan ya su residencia aprobada, y estamos hablando de 1 año y medio, 2 años. En Malta el proceso de la residencia es bastante más rápido que en Portugal, pero hasta que no tengan también la residencia y el ID maltés, no tienen acceso al sistema de salud público. En ambos destinos van a necesitar, para poder aplicar a cualquier visado, incluso emigrando como turista y luego aplicando a cualquier visado in situ, necesitan contar con un seguro de viajes o un seguro de salud privado del destino. Así que eso es importantísimo. En ambos destinos tienen las dos opciones: salud pública, salud privada, pero siempre necesitan la residencia primero para acceder al sistema de salud público. Así que siempre van a necesitar contar con un seguro de salud o privado, o un seguro de viaje. Ahora, otro tema que me parece muy importante es la cantidad de visas y la facilidad para optar por una visa u otra, y por ende a futuro la residencia y la ciudadanía. ¿Qué país es más fácil para poder quedarse? Y en esto sin dudas es Portugal. Portugal es el destino que tiene más opciones de visado: visa de estudio, manifestación de interés, visa de 7, visa de inversor, visa de nómada digital. Tiene muchísimas opciones de visado y es el destino más fácil para emigrar sin ciudadanía, obtener una residencia y finalmente quedarse. Portugal, con cualquier visado, te da, una vez estando en Portugal, te da ya una residencia temporal, pero luego podés aplicar a la residencia permanente y a futuro la ciudadanía portuguesa. En Malta ese proceso es un poco más complicado, porque todos los visados tienen un tope de 1 año, que luego tendrás que renovarlo año tras año, siempre que puedas demostrar que las condiciones todavía se cumplen, es decir, que todavía reunís la documentación necesaria para aplicar a dicho visado. Y necesitas renovar esas residencias por hasta 7 años para recién al 7º año aplicar a la residencia permanente y luego a la ciudadanía maltesa. De más está decir que para aplicar a la ciudadanía maltesa van a tener además que aprender maltés, que no es lo mismo que al 5º año aprender portugués. Así que Portugal sigue siendo todavía de los países más fáciles para emigrar, es el país que te pone todo mucho más fácil. Va a depender muchísimo de qué es lo que ustedes estén buscando, si realmente es necesario para ustedes contar con una ciudadanía. Quizá no importa tanto el tema de la ciudadanía y quieran aprender el idioma, o les gusta la cultura de Malta, o realmente les gusta más el clima de Malta o el destino de los paisajes de Malta y dicen, bueno, no me importa tanto el tema de la ciudadanía, me conformo con tener una residencia permanente. Así que va a depender muchísimo de lo que estén buscando. Si el tema del pasaporte comunitario es un factor primordial, principal para ustedes, Portugal es el destino más sencillo. Y si por otro lado no tienen ganas de aprender el inglés, Portugal sigue siendo todavía bastante más simple. Así que quería contarles un poco las diferencias principales. Muchas personas me siguen preguntando si aún sigue valiendo la pena emigrar a Portugal, si no está muy colapsado, si aún hay trabajo, si aún se puede conseguir alojamiento, si aún está viable. Y realmente sí, se puede todavía emigrar a Portugal. Se siguen necesitando profesionales, se sigue necesitando personal, incluso no cualificado, se sigue necesitando gente para construcción, se siguen necesitando gente para fábricas, se siguen necesitando conductores profesionales, así que realmente se necesita mucha gente todavía en Portugal. Sí es verdad que el último tiempo emigró gran cantidad de personas a Portugal y eso hizo que muchas ciudades estén un poquito más difíciles de conseguir, sobre todo alojamiento, que estén un poco más colapsadas, o que los propietarios hayan puesto un poquito más
exquisitos o quisquillosos, por decirlo de una manera, en cuanto a los requisitos para entrar a ese piso de alquiler, porque ahora tienen más demanda, más personas interesadas en ese piso. Entonces, obviamente los propietarios aprovechan la situación, pero sin duda trabajo se consigue. Yo siempre digo, el que quiere trabajar, trabaja, trabajo hay. Así que quería contarles un poco las diferencias de ambos destinos porque me lo preguntaron mucho. Espero que les haya gustado el video, sobre todo espero que les sirva. Déjenme sus dudas, sus comentarios y nos vemos en el próximo video.